iniciamos con el miércoles de ceniza y un camino en el que esperamos sacar algo. No se trata solo de caminar y no llegar a ningún lado, sino de decir qué buscamos, qué queremos, hacia dónde queremos ir y en el fondo por qué queremos caminar. Hoy vamos a escuchar las lecturas de la Sagrada Escritura donde nos marcarán ese camino por dónde tenemos que ir y hacia dónde queremos llegar. Vamos pues todos a bendecir a nuestro Padre, a nuestro Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre, el amor de Jesucristo su Hijo y la comunión del Espíritu esté con cada uno de ustedes. Vamos a preparar nuestra Eucaristía poniendo aquí como esta situación que hemos estado viviendo en el mundo entero, pero también particularmente en el país, en donde ya están llegando algunas vacunas. Pues todavía faltan, no hay organización como siempre, piden que uno se registre y parece que no sirve de nada y la gente, en fin, pero ya nos da un poco más de esperanza. Los semáforos se están poniendo más en amarillo y esperemos pues que poco a poco podamos ir volviendo a otra realidad. No va a ser la realidad de antes, va a ser otra realidad, pero eso nos da esperanza y en esa esperanza pues también queremos, como los invitaba yo al principio de la misa, a recoger nuestro corazón, a enfrentarnos a lo definitivo y a lo último de nuestra vida, que guiados por Jesús es la muerte y resurrección de Él. Pues nos quedamos un ratito en silencio. Y por un lado, confiados en la misericordia absoluta de nuestro Padre, pero también siendo muy conscientes del pecado del mundo, pues no sabemos en realidad nada, pero todos los líos en los que aparentemente o verdaderamente está metido el gobernador, todos los líos que seguimos teniendo de narco, de asesinatos, como que claman a Dios, diciendo, ¿dónde está ese reino que nos tenías prometido? ¿Qué pasa con nosotros que no hemos respondido pues a ese deseo de Dios de la fraternidad? Por eso, asumiendo también en carne propia el pecado del mundo, vamos a confesarnos diciendo, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios, que es todopoderoso, rico en misericordia, nos perdone todos nuestros pecados y, ayudados por su gracia, nos lleve hasta la vida eterna. Amén. Amén. Nos sentamos para cantarle al Señor. Señor, ten piedad.
delante del altar en las manos de Dios nuestro Padre. Oremos. Señor Dios, que nos mandaste escuchar a tu Hijo muy amado, dígnate alimentarnos íntimamente con tu palabra, para que ya purificada nuestra mirada interior, nos alegremos en la contemplación de tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos podemos sentar, vamos a escuchar la palabra del Señor. Del libro del Génesis. En aquel tiempo, Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: aquí estoy. Y Dios le dijo: toma a tu hijo único, Isaac, a quien tanto amas. Vete a la región de Moria y ofrécemelo en sacrificio, en el monte que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que Dios le había señalado, Abraham levantó un altar y acomodó la leña. Luego ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar, encima de la leña, y tomó el cuchillo para degollarlo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Él contestó: aquí estoy. El ángel le dijo: no descargues la mano contra tu hijo, ni le hagas daño. Ya veo que temes a Dios, porque no le has negado a tu hijo único. Abraham levantó los ojos y vio un carnero, enredado por los cuernos en la maleza. Atrapó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dijo: juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu hijo único, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades enemigas. En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, porque obedeciste a mis palabras. Palabra de Dios. Señor. Siempre confiaré en el Señor. Siempre confiaré en el Señor. Aún abrumado de desgracias, siempre confié en Dios. A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. Siempre confiaré en el Señor. De la muerte, Señor, me has librado. A mí, tu esclavo e hijo de tu esclavo, te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Siempre confiaré en el Señor. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo, en medio de su templo santo que está en Jerusalén. Siempre confiaré en el Señor. Hermanos, si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra? El que no nos escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no va a estar dispuesto a dárnoslo todo junto con su Hijo? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Si Dios mismo es quien los perdona, ¿quién será el que los condene? ¿Acaso Jesucristo, que murió, resucitó y está a la derecha de Dios para interceder por nosotros? Palabra de Dios.
decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Honor y gloria a ti, honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, honor y gloria a ti, Señor Jesús. Que el Señor siga estando con ustedes. Proclamación de la buena noticia según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir esto de resucitar de entre los muertos. Esta es, hermanas y hermanos, para todos nosotros, la palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos podemos sentar para hacer el comentario. Al principio de la Eucaristía, que el tiempo de Cuaresma es un momento en que detenemos nuestro caminar por una parte para preguntarnos a dónde vamos, haciendo de nuestra vida. Y si nos decimos de alguna manera que somos cristianos, entonces nos preguntamos qué tan auténticamente cristianos estamos siendo, si estamos recorriendo el camino de Jesús o no. Y definitivamente estas escenas que hoy escuchamos del Evangelio nos llevan a radicalizar nuestro seguimiento, o quizá la pregunta por el seguimiento. La escena del Evangelio pues es, aparte de sumamente luminosa, pues hasta en cierto modo pudiera ser jocosa, viendo a Pedro que de nuevo es el primero que habla y el primero que la riega, el primero que mete las patas. Yo estaba pensando que a lo mejor los demás discípulos hablaban con Pedro y le decían: oye, tú que estás cerca del Señor, oye, tú que te han dicho que tú eres el discípulo consentido, el que eres la piedra, pues tú pregúntale, tú dile, como si Pedro fuera el vocero de los discípulos y el que se quemaba en todas las intervenciones que tenía, ¿no? Entonces es como interesante ver que Pedro siempre está hablando y siempre la está regando, ¿no? Y hasta el final, pues, que lo traiciona y todo, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque la transfiguración se va a dar primero en un antes, que es cuando Jesús dice que va a sufrir, que va a morir a manos de los fariseos, de los escribas, de los sumos sacerdotes, y que al tercer día resucitará. Y Pedro allí le dice: tú no vas a morir, antes moriré yo que tú. Y le dice Jesús: vete de aquí, me resultas piedra de escándalo. Y luego después de eso viene la transfiguración, pero la transfiguración solo es un intermedio que va a bajar cuando baja Jesús a Jerusalén y anuncia por segunda vez que va a morir en la cruz, que va a entregar su vida radicalmente. Entonces, en medio de los dos momentos tan difíciles para la vida de Jesús y tan difíciles del cristiano, aparece la transfiguración. Y la transfiguración nos dice, pues, o nos enseña muchas cosas.
que como siempre los exegetas nos dirán una cosa y otra, pero yo he querido tomarla desde algún punto de vista que me parece que nos puede, perdón, pero entre el aire acondicionado ya empezamos con el frío y el calor de afuera. Entonces, ¿qué es lo que me parece a mí que nos quiere decir? Primero, la escena. Jesús llama a los tres que han estado siempre más cerca de él, a Pedro, a Santiago y a Juan. Y va arriba del monte, en el Tabor, donde semeja el antiguo proceso del pueblo de Israel, en donde Yahvé se manifestaba en el monte. Entonces es el contacto, la subida al monte es el contacto con la divinidad. Y estando allá arriba, la presencia de Jesús transformado los sacude a ellos. Dicen, la narración del Evangelio es que había las vestiduras de Jesús de un blanco que nunca la persona, el ser humano, pudiera lograr esa claridad y esa blancura como estaban los vestidos de Jesús. Y en ese momento los discípulos se quedan sorprendidos viendo la escena y de pronto aparece Jesús hablando con Moisés y con Elías. Primer rasgo importante. O sea, Jesús entre la muerte, entre los dos signos de la muerte, va a tener un momento de divinidad súper trascendente. O sea, Jesús, después el Padre va a decir, es el Hijo. Y Jesús va a pasar por la muerte, pero porque al final va a resucitar. Jesús está teniendo ese momento de trascendencia, de transfiguración, en donde empieza y logra un encuentro, por la gracia del Padre podemos decir, con todo el Antiguo Testamento para superarlo en la figura de Jesús. ¿Y qué quiere decir? ¿Qué simboliza la figura de Moisés? Moisés es el representante de toda la ley y los profetas. Quiere decir que Jesús ahora va a ser la superación de la ley de los profetas. Pero también es cierto que Jesús fue el libertador del pueblo de Israel. Entonces Jesús va a ser un líder que va a liberar a su pueblo de la esclavitud. Y ese es su compromiso. O sea, si pensamos en la identidad que se está revelando en Jesús en ese momento, es que Jesús es el libertador. Va a continuar la línea profética de Moisés para mostrarnos a nosotros que el seguidor de Jesús tiene que luchar por la liberación de los compañeros. Eso es de los hermanos, de la gente con la que vivimos. Eso es construir el reino. Pero no solo eso, sino que la figura de Elías es el gran profeta del Antiguo Testamento. Y recordemos que ser profeta es hablar en lugar de Dios para denunciar las injusticias en las que el mismo pueblo se había metido y proclamar, como siempre hemos escuchado, un año de gracia del Señor. Entonces Jesús va a ser el profeta, el que va a hablar en nombre del Padre, el que va a denunciar las injusticias en las que el mismo pueblo de Israel había caído y en los que las mismas autoridades habían caído. Entonces, fíjense lo contrastante de las figuras. Jesús está asumiendo una identidad sumamente complicada y esto nos anuncia su próxima muerte. Estamos siguiendo el camino de Jesús que va hacia la muerte. ¿Y por qué la próxima muerte? Porque va a liberar y toda liberación, a final de cuentas, lleva a la muerte. ¿Por qué? Porque no son aceptados los líderes que liberan. No son aceptados aquellos que quieren liberar a su pueblo de la esclavitud. Y por otra parte es el profeta que denuncia. Y Jesús denunció la autoridad la autoridad injusta de Pilatos y de Herodes y toda la autoridad política, pero también de la autoridad religiosa. Entonces allí se nos está diciendo que ese anuncio de la pasión que está haciendo Jesús va a ser cierto.
¿Por qué? Porque él mismo, podríamos decir, está acabando su propia sepultura. Al denunciar el mal, al liberar al pueblo, no podía recibir otra cosa, ¿no? Eso era lo que le esperaba. Pero aparte, en ese momento, se oye una voz que dice, del Padre que dice, este es mi Hijo amado, escúchenlo. O sea, no solo es un nuevo profeta, un nuevo liberador, sino es el Hijo del Padre. Y a ese hay que escuchar, no hay que escuchar otras voces. Y esa es como una pregunta muy actual para nosotros. ¿A quién escuchamos hoy en día? ¿Qué voces escuchamos? ¿Estamos escuchando la voz de Jesús? ¿Estamos aceptando su camino, especialmente en este tiempo de Cuaresma? ¿O a quién escuchamos? Por eso entonces la transfiguración, el gran, podríamos decirlo así, el gran regalo, la gran, verdad que nos transmite es que Jesús es liberador, es profeta y es el Hijo del Padre a quien tenemos que escuchar. Ya no hay que escuchar, en Él está superado el Antiguo Testamento. Ahora hay que escucharlo a Él. Y eso va a llevar también a consecuencias que no podemos separar de la muerte y la resurrección. Jesús, al bajar a Jerusalén, anunciará su próxima muerte y lo llevarán hasta la cruz. Entonces, en este momento se conjugan los dos elementos fundamentales de toda la Cuaresma y de la pasión de la Semana Santa. Jesús muerto y resucitado. E incluso pudiéramos decir que si no hay muerte, no hay resurrección. Que si no hay la lucha por la liberación y por denunciar injusticias, no vamos a resucitar. Pero también lo que nos dice esta escena del Evangelio es que de antemano estamos resucitados con Él, que estamos viendo la transfiguración, que vamos con la garantía de que Dios ha resucitado a Jesús y que transfigurado nos anima entonces para seguir y afrontar la muerte que puede venir por el seguimiento de Jesús. Obvio, Pedro mete la pata porque no le gusta para nada sufrir, quiere apartar a Jesús de cualquier sufrimiento y el único comentario que se le ocurre fue decir, hagamos 3 tiendas, está muy bonito esto. La consolación me ha llegado y me ha iluminado el fondo del corazón. ¿Para qué bajamos? Allá nos van a perseguir, nos van a matar, quedémonos aquí. Y Jesús, él mismo dice, no sabían lo que decían, dice el evangelista, porque tenían miedo, ¿no? O sea, encontrarse con la trascendencia, con la transfiguración, pues por supuesto que es un proceso impresionante, ¿no? De tocar el cielo, de tocar el más allá y todo eso, ¿no? Bueno, pues esta es la primera parte. La segunda es el sacrificio de Isaac, que es muy difícil de entender. O sea, ¿cómo Dios le puede pedir a Abraham, al papá, que sacrifique a su hijo? O sea, ¿qué tipo de Dios es ese que pide que le sacrifiquen a su hijo? También está hecho, narración del Antiguo Testamento, pues tiene muchas interpretaciones. Hay una muy interesante hecha por un filósofo danés que dice que hay 3 alternativas, una de 2, o que Abraham murió en una desolación terrible por pensar que él creía en ese Dios que le pedía el sacrificio de su hijo. Segunda manera de interpretar esto es, pues qué canalla era él por pensar que tenía que sacrificar a su hijo. Es decir, ¿cómo acepté yo llegar hasta el monte a sacrificar a mi hijo? Dice, eso no se lo perdonó nunca. Y la tercera acepción fue decir, solo después de esta prueba, ahora he logrado tener una comprensión mucho más profunda de Dios. Dios lo pide todo. Dios
lo pide todo, pero al final de cuentas lo salva. El que cree en Él no va a pasar por este sacrificio. Y si ustedes recuerdan varias escenas del Evangelio, el que ama a su padre y a su madre más que a mí mismo no es digno de mí. Y es algo parecido, ¿no? O sea, si tú amas más a tu padre que a mí, no eres digno de él. O si no, también el grano de trigo tiene que morir para dar fruto. O sea, tenemos que pasar por esa muerte. Y esa muerte es la que está allí detrás de Abraham, que ve que va a asesinar a su hijo. Y entonces, este proceso, pues en el fondo la interpretación nuestra es muy parecida a la de Job, que hace poco la veíamos. Después de que Dios, de alguna manera, ha permitido que el mal espíritu, que el diablo tiente a Job hasta el extremo, entonces Job dice: antes te conocía de oídas, hoy te han visto mis ojos. Yo creo que Abraham es algo parecido. Antes conocía a Dios de oídas, ahora después de esto lo han visto sus ojos. O sea, ha llegado a un nivel superior de creencia en Él, en donde absolutamente confía en ese Dios. Ya no habrá nada que le impide creer en Él. A pesar de cualquier cosa, a pesar de cualquier desgracia, a pesar de todo lo que sea, allí está Dios presente. Por eso la segunda lectura con San Pablo nos dice: ¿quién nos separará del amor de Dios? Este Dios que ni siquiera salvó a su Hijo, ese Dios que a nosotros no nos acusa, sino se convierte como en un abogado defensor, que entregó a su propio Hijo para salvarnos a nosotros. ¿Quién nos podrá apartar de ese amor? ¿Qué podemos temer? Nada. Dios está con nosotros. Y por eso San Pablo dice: si Dios está con nosotros, ¿quién está contra nosotros? Ni la desolación, ni la muerte, ni los enemigos, nadie podrá estar contra nosotros. Por eso, retomando todo esto, en el tiempo de Cuaresma, vamos caminando para ser confrontados con la muerte de Jesús, que es el mayor escándalo, porque Isaac fue salvado por Dios y Jesús no fue salvado por Dios, sino murió en la cruz. Pero la diferencia es que en esa muerte de Jesús, al amar hasta el extremo, es cuando nos concede acceder a la plenitud de la resurrección. Si en ese momento Jesús hubiera sido salvado por el Padre, nosotros no podríamos creer en Él. Creemos en Jesús porque amó hasta el extremo y dio la vida por nosotros. Y por eso resucitó. Por eso nosotros tenemos que plantearnos qué queremos y qué esperamos en esta Cuaresma. ¿Cómo anda nuestra fe? ¿Hemos llegado a esa fe absoluta de Abraham? ¿Hemos llegado a esa experiencia maravillosa de Pablo, que dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿O hemos llegado a ese proceso de Pedro y de los demás discípulos que fueron accediendo a el amor de Jesús, a ese Jesús que, escúchenlo, porque Él es el Hijo? Nos ponemos de pie, vamos a continuar con nuestra Eucaristía profesando nuestra fe. Que de manera especial podríamos decir que en este momento, ¿en qué Dios creemos? Este Dios que muere por nosotros, este Dios que nos exige pues sacrificar todo por Él. ¿En qué Dios creemos? Pues vamos a recordar nuestra fe con la fórmula que la Iglesia propone, todos juntos diciendo: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios,
luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Vamos a presentarle al Señor nuestras peticiones. Oremos, hermanos, al Padre de la Misericordia, y con espíritu contrito pidámosle que escuche la oración de su pueblo penitente. Después de cada petición diremos: Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Por la Iglesia, para que Dios le conceda vivir estos días de Cuaresma con verdadero espíritu de penitencia y se prepare a celebrar con fruto el sacramento del perdón. Oremos. Señor, ten piedad. Por quienes se preparan para el bautismo o la confirmación, para que vivan profundamente el camino que están realizando. Oremos. Señor, ten piedad. Por los gobernantes, para que busquen siempre, con sinceridad, el bienestar de todos los habitantes de su país. Oremos. Señor, ten piedad. Por los que se han apartado del camino del bien, y por aquellos que han muerto a causa del pecado, para que escuchen en estos días de Cuaresma la voz del Hijo de Dios y vivan. Oremos. Señor, ten piedad. Por los que tienen riquezas, para que Dios inspire en ellos sentimientos de caridad y multiplique los bienes de la tierra en bien de todos. Oremos. Señor, ten piedad. Por nosotros, para que la penitencia cuaresmal nos aleje del amor desordenado a los bienes visibles y sane nuestra aridez espiritual con el deseo de los bienes del cielo. Oremos. Señor, ten piedad. Señor Padre Santo, escucha nuestras súplicas y fortalécenos en la obediencia a la fe, para que siguiendo en todo las huellas de Jesucristo seamos transfigurados con Él en la luz de la gloria. Por Cristo nuestro Señor. Nos podemos sentar. Vamos a presentar el pan y el vino. Ay,
Oremos, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios, que es Padre Todopoderoso. Oremos. Te rogamos, Señor, que estos dones borren nuestros pecados y santifiquen el cuerpo y el alma de tus fieles, para celebrar dignamente las fiestas pascuales. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor siga estando con ustedes. Levantemos el corazón. Entonces demos gracias al Señor, que es nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque Él mismo, después de anunciar su muerte a los discípulos, les mostró en el Monte Santo el esplendor de su gloria, para testimoniar, de acuerdo con la ley y los profetas, que la pasión es el camino de la resurrección. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te clamamos diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, Padre bueno, lo partió y lo dio a sus amigos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, Padre bueno, lo pasó también a sus amigos y les dijo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres y mujeres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Y desde aquella hora esto es para todos nosotros el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, hoy que celebramos aquí en comunidad la muerte y resurrección de tu Hijo, camino a la Semana Santa, te ofrecemos este pan que nos da vida y este cáliz que nos salva. Y te damos gracias porque nos permites estar juntos aquí en esta Eucaristía. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad y sea Él quien nos ayude y nos lleve de la mano para entender lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Pedimos por la Iglesia extendida por toda la tierra, por nuestro Papa Francisco, nuestro obispo José Armando y todos los obispos que están siendo solidarios con esta misión del reino,
para que a todos, Señor, nos lleves a la perfección por el amor. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente de la señora María del Consuelo Martínez y del señor Antonio Sarmiento, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, los que estamos celebrando la Eucaristía. Y así con María la Virgen, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Que juntos decimos: por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pues movidos por el Espíritu de Dios que inspiró a Jesús esas oraciones para dirigirnos todos nosotros a este Dios que nos ama, digamos una vez más: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Pues si no sabemos la siguiente oración, la podemos repetir todos juntos. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pues, hermanas y hermanos, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Pues nos damos un saludo y abrazo de paz. Que la paz del Señor esté con ustedes. Hermanos y hermanas, este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos conserve unidos hasta la vida eterna. Amén. Nos podemos sentar, los que gusten pasar a comulgar pueden hacerlo. El
pie para terminar nuestra Eucaristía. Así dice la antífona de la comunión: este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Oremos. Al recibir, Señor, este glorioso sacramento, queremos darte gracias de todo corazón, porque así nos permites desde este mundo participar ya de los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor siga estando con ustedes. Entonces, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Podemos seguir en paz. Hemos celebrado esta acción de gracias. Bueno, pues mucho gusto de estar con ustedes. Que Dios los bendiga y que sigamos viviendo, pues como aprovechando este tiempo de la Cuaresma para ver qué nos quiere decir Dios, a qué nos invita y podamos responder generosamente a su llamada. Bueno, pues que tengan bonita semana y hasta la próxima. Gracias.